Never met a match I couldn't handle. Get ready for a battle, 'cause you know that I was born for this. Hola, ¿cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo podcast, una edición más de esto que es Letras que Trastornan. Les damos la más cordial bienvenida. En esta ocasión es muy especial, estamos acá con las chicas Pérez. Estamos aquí con Damaris. Bienvenida, Damaris. Hola, hola. Qué ¿Quién gusto diría tenerte. que íbamos a estar por aquí? ¿Quién diría? Si lo hubiéramos planeado no nos hubiera salido mejor, pero sí lo planeamos. Hasta venimos combinadas, ya nos vieron. Pero es doblemente especial porque estamos iniciando una nueva temporada de nuestros podcasts y estamos con un libro que está increíble. La verdad es que vamos por los primeros capítulos y ya, venimos hasta aquí. Miren, le decía yo a Damaris, a ver, estos son los puntos y luego tenemos así como muchísima información por este lugar. Pero les queremos presentar, vamos a ver si lo ven por aquí. Tenemos nuestro buenísimo libro que se llama Toda buena obra de Timothy Keller y estamos justo empezando los primeros capítulos. ¿Qué te pareció? De verdad de que desde el prólogo me quedé así, lo vuelvo a leer, porque está demasiado bueno y de verdad me cambió una perspectiva total acerca del trabajo, que es como empezamos. Sí, exacto. Y para los que ya quieren saber de qué se trata el libro, pues de eso. El libro trata del trabajo, pero de una perspectiva más espiritual, si lo podemos decir de alguna forma. Y la verdad es que está muy, muy bueno el enfoque que el autor le da a esto del trabajo. Y es que hay que aceptar que siempre que hablamos de trabajo, suena como un peso, ¿no? Trabajo. Un castigo. Ajá, exacto. Y muchos podrían asociar el término trabajo a un castigo. Incluso si te vas al diccionario y pones trabajo, hay un punto donde hay como puras cuestiones negativas sobre el trabajo. Sin embargo, el autor recalca mucho el hecho de que el trabajo no es una carga ni un castigo, sino al contrario, por lo que podríamos pensar o como se podría uno imaginar, el trabajo no fue un castigo de parte de Dios, al contrario, desde el inicio de la creación siempre hubo trabajo y como sinónimo de bendición, de productividad, de prosperidad y no como castigo o maldición, ¿no? Y algo que me gustó mucho que dice, el trabajo no es un mal necesario, porque entonces tengo que trabajar. Uh-huh. Y solo con decirlo con esa actitud es así de, me están castigando. Y tengo que decir que voy a juzgar menos a mi papá, porque él es alguien trabajador, no conoce descanso, él sus vacaciones son seguir trabajando. Y me gustaba porque el libro dice, necesitas al trabajo como para estar, en otras palabras, saludable. Uh-huh. Y uno nunca lo ve así, porque siempre estás trabajando y siempre estás pensando a ver cuándo llegan las vacaciones. Claro, y también me gustaba la parte en la que hablaba sobre que el trabajo y el descanso no tiene que ser algo equilibrado, al contrario, siempre se habla de más trabajo y de poco descanso y viene siendo algo natural y sano hasta cierta forma, pero a veces nosotros queremos descansar más y trabajar menos, o por lo menos que sea como la misma cantidad de cosas, cuando realmente desde la creación se hicieron 6 días de trabajo y uno solo de descanso. Y la verdad es que es bien interesante ese punto de vista, porque entonces nosotros, bueno, y digo nosotros porque realmente yo también soy de las que, a la que trabajólico. Perdón, mi amor, si me estás viendo. Porque los tendemos a juzgar a las personas como que trabajan y no se dan tiempo para el descanso. Ojo, que tampoco estamos diciendo que sea... Que el exceso sea bueno. Ajá, exactamente, y que no tengamos que trabajar, porque si regresamos a la misma escritura, dice que el Señor descansó el 7º día, y si solo trabajas y no descansas, tampoco es saludable. Pero sí, el trabajo es una bendición en la vida de todos. Ahora, esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué hay tantas, no sé si te has dado cuenta, en redes sociales, por ejemplo, los lunes, un martirio para las personas? ¿Por qué? Todos esperan el viernes. Exacto, todos quieren llegar al viernes, nadie quiere llegar al lunes porque el lunes empieza la jornada de trabajo. Pero me encanta que lo que el autor intenta
hacer con este libro es llevarnos a cambiar el significado de tristeza y dolor que le tenemos al trabajo y poner sobre esto algo alegre, algo de bendición, algo de, no sé si me explico o les doy a entender mi idea, pero más o menos me encanta ver cómo el autor de pronto dice, bueno, dejemos esta perspectiva negativa del trabajo y empecemos a ver el trabajo como lo que realmente es. Y para eso hay una escritura que el autor nos comparte, no sé si la tenés por ahí. Sí, y dice, así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Excelente. Y desde ahí, te das cuenta, desde el Génesis. Incluso lo menciona el autor también, ¿verdad? Que antes de que Adán y Eva pecaran ya había trabajo. Ya había trabajo. Entonces, y todas aquellas ideas que nosotros tenemos de que el trabajo doloroso y cansado y arduo y todo esto vino después de que Adán y Eva pecaron, no son ciertas, porque antes de que esto sucediera ya había trabajo. Pero bueno, antes de que sigamos ahí, el libro se divide en 3 partes, lo habíamos hablado un poquito antes de empezar. Pero estamos empezando hoy con la parte 1 que habla sobre el diseño de Dios para el trabajo. Y es por eso que empieza con esto de, en el inicio de la creación había trabajo y era de bendición. En realidad fue hermoso lo que el Señor hizo en ese día de trabajo, ¿verdad? Y creo que es algo que vale la pena resaltar en cuanto a esto. Sí, dice, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Uh-huh. Me gusta porque en ninguna parte dice, se quejó de tanto trabajo, uh-huh, porque trabajó 6 días. Y no como nosotros de que después del día lunes ya nos estamos quejando que qué día tan cansado. Y dice que todavía dijo que era muy bueno. ¿Cuántos de nosotros llegamos con esa actitud después de trabajar? ¡Qué bueno mi día de trabajo! Al contrario, por eso salió el previernes, porque todos quieren llegar al viernes para dejar de trabajar. Sí. Pero me encanta esto que decís porque el autor también lo menciona. El séptimo día, que fue el día de descanso, el Señor no hizo, vamos a descansar. Al contrario, se hizo para la admiración y el contemplar de la maravillosa obra que había hecho. ¿Cuántos de nosotros podemos llegar al viernes y decir, wow, contemplar esto, toda esta semana de trabajo? Yo entiendo que el trabajo necesita esfuerzo y que somos seres humanos y nos cansamos. Pero yo creo que el contemplar lo hermoso no necesita que estés, no sé si cómo transmitirle, que sea fácil, ¿me entiendes? Que tengas que tener una semana como que en la que no hiciste nada, en la que no hubo esfuerzo, en la que no hubo dedicación para poder contemplarla. Al contrario, yo creo que cuando más te esforzas, cuando más empeño le pones a algo, puedes llegar ese viernes y decir, wow, qué genial todo lo que hice esta semana y realmente estar agradecidos. De verdad es que es bien triste de repente, yo no sé si te ha pasado que tenés conversaciones con personas, no, es que mi trabajo no sé qué, es que ya no aguanto a mi jefe, que mis compañeros, mis compañeras, que ya no quiero, y están trabajando por pura necesidad de la retribución monetaria que pueden tener. Esperando el fin de mes. Exactamente, pero ¿cuántos de ellos realmente están trabajando por el mero placer de trabajar? ¿O cuántos están realmente esforzándose por eso que están haciendo? Y cuántos también habrán que solo están ahí como quejándose y viendo todo lo malo, lo negativo. Otra vez, sabemos que hay situaciones, hay cosas y hay personas que también pues no ayudan. Exactamente, pero no quiere decir que no podamos ver lo hermoso del trabajo que el Señor nos ha dado. Y me gustaría regresar un poquito a la introducción del libro, porque habla de que nosotros los cristianos a veces pensamos que vamos al trabajo en el papel de juez. Uh-huh. Bueno, yo soy cristiana y en mi trabajo, ¿cómo voy a servir a Dios? A través de mi trabajo. Eso está mal, eso no está bien hecho, uh-huh. Esta persona no actúa como debería de actuar. Cuando en realidad nuestra tarea como cristianos es hacer nuestro trabajo con excelencia, independientemente cuál sea nuestro trabajo. Y me venía a la mente, por ejemplo, cuando nosotros decidimos una carrera para estudiar,
Creo que hace poco nosotras tocamos ese tema cuando vos me dijiste que a vos no te dejaron elegir. Ajá. Creo que, no puedo decir que todos, pero muchos, cuando están a punto de tomar esta decisión, reciben consejo de, bueno, tenés que pensar en algo que te vaya a dejar dinero. He escuchado de muchos que también les dijeron, ¿por qué vas a estudiar eso si aquí en Guatemala no hay un campo para que trabajes acerca de eso? Y muchas personas se encuentran estudiando cosas que no les gustan y cuando llegan a un trabajo, la pasan muy mal. Entonces, esa decisión que un día tomaron de pensar en solo lo que va a llegar a fin de mes, los llevó a llegar a un ambiente en el que es bien cansado, bien agotador. Y me gustaría compartir una anécdota, y es que cuando yo estaba por estudiar la carrera, yo me recuerdo de que mi mamá me dijo, tú toda la vida dijiste que querías ser secretaria. Así dice. No me acuerdo. Así mucho tiempo yo decía, ala, qué chilero. Yo quería ser aromosa, fíjate. Y yo quería estudiar, eso sí. Siempre se lo decía. Pero ella dice que desde que estaba pequeña yo se lo decía. En algún momento le dije, mira, yo ya no quiero estudiar de eso. Pero ella me dijo, ¿cómo? Si toda la vida dijiste que querías ser secretaria. Para no hacerles larga la historia, terminé estudiando secretaria. Cuando me llegó la oportunidad de trabajar, tenía una jefa que me trataba súper mal. Y habían días en que yo salía llorando de mi trabajo. Pero resulta que ya trabajando, me invitaron a cubrir a una maestra porque yo trabajaba en un colegio y empecé a dar clases. ¿Qué pasó? Ahí tuve una revelación. Yo no tendría que haber estudiado. Yo no quería ser secretaria. Y me di cuenta que yo no quería ser secretaria. Pero en el proceso yo intentaba hacer el trabajo lo mejor posible. ¿A qué voy con esto? De repente estamos en un proceso en el que tenemos que tomar una decisión de hacia dónde vamos, que tenga que ver con nuestro futuro trabajo, tal vez para aquellos que todavía no están trabajando. Creo que es importante que nosotros seamos conscientes que aunque se llame trabajo, ahí nosotros tenemos que glorificar a Dios y ponerlo a Él primero. Y me llevaba a pensar que en varias instituciones de nuestro país, no voy a decir nombres, pero muchos sabrán, uno llega y las personas que nos atienden, atención al cliente, es malísimo. Les preguntas algo, te contestan mal, o les decís, mire tal cosa, y te tratan de lo peor. Entonces digo, si nosotros tuviéramos la oportunidad de tener este material y poder compartirlo, de verdad viéramos una perspectiva diferente todo acerca del trabajo. Y es que no todos tenemos el privilegio de repente de estar en el lugar que estamos, en el lugar que queremos, pero en el proceso creo yo que es importante darnos cuenta que, bien lo decíamos en un principio, el trabajo es una bendición, no solo la bendición de lo que vemos en quincena o en fin de mes, sino el hecho de ejercernos en un trabajo de por sí ya es una bendición. Claro, y también lo mencionaba el autor en alguna de estas páginas, y es que el trabajo no solo, o no deberíamos nosotros trabajar solamente por el hecho de esto me va a dar dinero, o así es como voy a tener más riqueza, sino por el contrario, es la forma en la que nosotros podríamos servir a los demás, podríamos servir a Dios en mi trabajo y con mi trabajo. Y la verdad es que es bien triste que de repente llegas a una de estas instituciones que vos decís y de pronto decís, y es cristiano. Es que no hay balde de agua más fría que te puedan echar que ese, va. Porque se supone que somos diferentes. No, pero nosotros como cristianos también, cuando estamos en un trabajo, creemos que el trabajo del cristiano dentro de su área laboral es simplemente, y lo decía también el autor, limitarse a algunas cosas, ¿verdad? No, es que yo como soy cristiano, no voy a tomar los viernes con mis amigos, o no salgo a fumar por las tardes, o no me voy a la disco cuando todos se van, y todas estas cosas que ya sabemos, ¿verdad? Sino por el contrario, el trabajo de un cristiano debería de ser servir a los que están alrededor tuyo. Y me encanta, y recordaba yo la palabra que dice que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para el Señor, independientemente de qué sea esto que estamos haciendo nosotros, independientemente de cuál sea tu trabajo en este momento. Si lavas platos, si eres asistente de alguien, si diseñas, si enseñas, sea lo que sea, yo debo reconocer
que a través de mi trabajo yo estoy sirviendo al Señor. Yo me pregunto, y les lanzo ahí la pregunta, ¿verdad? ¿Estoy sirviendo al Señor con mi trabajo? ¿Será que lo que yo hago todos los días agrada al Señor? ¿Será que a través de esto yo puedo decir, este fue mi servicio del día? Y es que estamos tan enfocados en lo económico en cuanto hablamos de cuestiones laborales que se nos olvida que ser cristiano no es encerrarse en 4 paredes o no se limita los domingos a las 4 de la tarde, sino al contrario, es un estilo de vida que yo debo reflejar, y de eso se trata este libro. Y lo mencionaba también, todo lo dijo el autor, ¿verdad? Porque es un libro, pero ya dije muchas veces el autor lo dijo, pero es que sí lo dijo. Es que es muy sabio con lo sí. que dice. Y dice cosas muy bonitas, pero que toda obra debería ser una buena obra, independientemente de la obra que hacemos. Y a mí me pega mucho, porque para los que saben y para los que no saben también, yo no tengo un trabajo, vos tampoco, un trabajo de oficina donde te paguen de alguna forma, donde hagas algo que a la vista de los otros sea como, no sé, remunerable. Pero no quiere decir que no tengamos un trabajo, y no quiere decir que ese trabajo no tenga que bendecir a otros. No quiere decir que con eso que hacemos no podamos servir a Dios. Y por eso lo decía, toda obra es buena obra, porque servirle el desayuno a mis hijos es mi trabajo, pero así estoy sirviendo yo al Señor. Y así estoy sirviendo yo a mis hijos. ¿Será que realmente es una buena obra? ¿O lo estoy haciendo de mala gana? ¿O también estoy yo ahí esperando a ver en qué momento se van al colegio, aunque mis hijos no van al colegio? Triste. Pues, y a eso se refiere, ¿verdad? Que todas las obras que nosotros hacemos deberían ser una buena obra. Yo creo que si nosotros pensáramos de esta manera, wow, hasta la forma en que barremos para las amas de casa sería distinto. En el capítulo menciona el hecho de, ¿conocen a Jesús o crees que tus compañeros quisieran conocer a Jesús por tu trabajo? Cuando yo escuché, cuando leí, es que también escuché, cuando leí esta pregunta dije, wow, es una pregunta que todos nos deberíamos hacer, porque venimos tal vez con un pensamiento encajonado de lo que vos decías, de no voy a ir a tomar, o no voy a hacer esto, o simplemente no le voy a contestar o no voy a pelear con mi jefe, pero no es eso. De verdad, tu jefe quisiera decirte un día, me presentas a Jesús por lo que estás haciendo con tu trabajo. Y creo que también es para nosotras en casa, por ejemplo, vos lo decías, mi trabajo es darle el desayuno a mis hijos. Pero ¿cómo les vas a presentar a tus hijos a Jesús si de repente no sos nada amorosa, si de repente no te esforzas en lo que estás haciendo? En cualquier medio que nosotros estamos, hoy preguntémonos, mis compañeros, las personas que están al lado mío, quisieran conocer a Jesús por lo que yo estoy haciendo, no por mis palabras, porque de decir podemos decir mucho, pero nuestras acciones están presentando a Jesús. Para mí, eso es algo que de verdad, con eso me quedo en todo el capítulo. Sí. Y yo digo, wow, no sé cómo va a terminar el libro, pero es una pregunta que te deja analizando todas tus acciones, no solo de lo que estás haciendo hoy, sino lo que podrías hacer. Sí, imagínate que no le dijiste a nadie a tu alrededor, en universidad, trabajo, donde sea, que eres cristiano. Imaginemos la situación. ¿Será que por tus acciones, por tu conducta, las personas saben que lo sos? ¿O será que te mezclaste re bien con todos los demás y nadie se da por enterado de que se supone que eres diferente? ¿O será que en tu casa se preguntan, ¿y no ibas a la iglesia? Porque tus acciones realmente no están reflejando que Jesús está en tu corazón, ¿no? Y que le sirves a Jesús. Y justo ayer estaba escuchando la predica de David en el miércoles de intimidad, y él contaba una historia de cuando él empezó, y cuando lo vean que se las cuente mejor. Pero él contaba cómo él siempre había querido como servir en alabanza, pero como estaba chiquito y
lo habían mandado a cuidar los parqueos. Y él pues dijo, nunca voy a poder servir. Algo así la historia. No me crean al 100 porque tal vez la cuento algo mal, pero él contaba como en el parqueo de la iglesia, cuidando los carros, que era el trabajo que él creía por el medio que no podía servir a Dios. Se encontró con alguien, lo pudo evangelizar y luego esa persona llegó a ser compañero de alabanza con él. ¿A qué voy con esto? No tenemos que menospreciar nuestro trabajo, nuestro entorno. Ahí también nosotros podemos servir a Dios y de eso se trata, de que yo pueda modelar a Jesús, que yo pueda presentarle a Jesús a todos, sin necesidad de estar con mi Biblia bajo el brazo, sino simplemente siendo como debo de ser, siguiendo el ejemplo de Jesús, portándome como Jesús me enseñó que me debo portar y así llevar a las demás personas a conocer a Jesús, ¿verdad? Y de eso se trata. Y yo tengo que aceptar que muchas veces he usado la frase de trabajo sucio. Sí, a mí me dejan el trabajo sucio. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hacemos algo que no nos gusta, pero igual hay que hacerlo. Uh-huh. Y esto me lleva de ahora en adelante a empezar a aplicar el hecho de que Dios desde el día en que empezó la creación, Él con gusto trabajó. Uh-huh. Y el autor menciona, sigue trabajando porque hasta el día de hoy no te ha faltado alimento. Los árboles siguen creciendo hermosos, los animales, las aves, todas tienen su alimento. Uh-huh. Y el Señor lo hace con amor hacia nosotros. Y que es un trabajo, inmenso, porque estamos hablando de toda la creación. Y nosotros que a veces nos quejamos porque nos mandan a lavar los trastes, porque no nos gusta. Pero el Señor nos deja una gran lección de hacerlo todo con amor. Definitivamente es, creo que parte del proceso, ir tomando las cosas tal vez un paso a la vez. El primer día obviamente no va a ser sencillo, pero el segundo día, bueno, va a cantar mi canción ahí para sentirme mejor, para que después los que están a nuestro alrededor, a través de mi acción de lavar los trastes o de barrer, de trapear, sepan que hay un cambio en mí. ¿Y qué es? Que estoy haciendo con excelencia, estoy haciendo como para el Señor todo el trabajo, no solo lo que hablamos dentro de las 4 paredes de la iglesia, sino también afuera de ella. Sabes que justo recordaba cómo hace algunas semanas escuché, esto va para los esposos y las esposas y para los que no, para que aprendan. Nos vamos a ¿cómo se llama? Tallar. Sí, se lo vamos a escribir por ahí. Decía, cuando hablando de las tareas de esposos y esposos, como, ¿qué sé yo que te cuesta? Por ejemplo, a mí me molestaba cuando Julio dejaba el calcetín tirado, por ejemplo, a la par de la canasta y no en la canasta. No tenía puntería. O solo ponía su playera sobre la canasta y no la metía en la canasta. Y yo, bueno, ¿está sucio o está limpio? Y él, es que no está sucio, pero tampoco está limpio. Entonces, por eso no la metí, porque ahí... Bueno, el punto no era la ropa sucia de Julio, sino... Escuché por ahí, la verdad es que no recuerdo muy bien dónde, pero me encantó lo que decía. Cuando no te guste hacer algo, creo que se lo compartí a algunas chicas hace unos días también. Cuando no te gusta hacer algo, piensa en que tienes el privilegio de poder hacerlo, porque puede que mañana tal vez no puedas hacerlo. Y mira, esa frase me pegó muchísimo porque hay cosas que otra vez trabajo sucio tal vez, o trabajo que tal vez no te correspondería al 100, porque no se me ocurre, pero que es incómodo, a veces molesto para nosotros hacer, por ejemplo, ¿verdad? El ver que Julio tiró el calcetín a la par y para mí a veces era incómodo el tener que agacharme y levantar y meterlo en la canasta cuando él pudo hacerlo. Pero eso me llevaba a pensar, ¿y qué si un día me llegara a faltar y no tuviera quien me dejara el calcetín? Mi amor, no escuches esto porque me vas a dejar el calcetín ahí a la par. Y no pudiera yo recogerlo y meterlo.
estamos tan acostumbrados a ver el lado negativo de las cosas que hacemos y al egoísmo, creo yo, en el pensar cómo me afecta a mí, ay, pobre de mí, me canso, que no nos damos cuenta del gran privilegio que tenemos de estar donde estamos y de hacer lo que hacemos y de servir a quien podemos servir. No tenés ni idea de cómo sería tu vida de pronto si en este caso tu esposo ya no está para tirarte el calcetín a la par. ¿Cómo se sentiría? O si no tuvieras a tus papás para hacerles una taza de café y servirles de esa forma. Todas esas cosas que hoy son tal vez incómodas o molestas para ti, podrías no tener el privilegio de hacerlas. Y si lo vemos desde ese punto de vista, el trabajo cobra sentido. Y entonces alegremente me agacho a recoger el calcetín y a meterlo en la canasta. Alegremente voy y traigo las tortillas que mi mamá me pidió. O le hago una taza de café a mi papá. O le doy las copias a mi jefe, que no se las merece, pero que igual yo se las doy con una cara de felicidad, ¿me entiendes? Me explico. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros modelemos esto del trabajo de la forma correcta y que le demos el verdadero sentido y el verdadero significado que Dios lo ha puesto desde el principio de la creación. ¿Y por qué no darle un plus? De verdad. Me parece que nosotros tenemos la bendición de hacer muchas cosas, como bien lo decís. ¿Y por qué no darle un plus? Y si nos cuesta, quiere decir de que vamos por buen camino. Y porque vamos a privar a otros también de la oportunidad de ser bendecidos. Creemos de que a veces el bendecir a alguien es solo con palabras de ánimo o de repente darle un regalito o ser detallista, pero no sabemos si de repente un amigo nuestro se enfermó, porque no vamos a su casa y necesitas ayuda en algo. Leía un libro hace poco de maternidad y dice los mejores regalos para las mamás que recién tienen a sus bebés. Es que le digas, mira, te hago el almuerzo o lavaste tu ropa. Apúntenlo porque te llevo a barrer. Los bebés. Entonces, minimizamos esas cosas que son tan importantes en nuestra vida y nos privamos de la bendición y privamos a otros de ser bendecidos a través de nuestro trabajo. Y en una parte del libro dice que esto le va a dar cierto valor a nuestra vida. Y no me gusta hablar mucho de esto porque no sé, nos ponemos en evidencia, pero yo recuerdo que durante la adolescencia, como todos, sufrimos de mal de amores. Pero yo recuerdo que le vamos a ir a preguntar a... Híjole, se me dio con quién estaba hablando. Pero en el proceso yo recuerdo que de mi crecimiento me rompieron el corazón así, terrible. Yo me sentía súper mal. Y no sabía qué hacer. No sabía qué hacer porque no era mucho de amigas y me daba pena ir con mi mamá. Mira, me siento terrible. Pero yo recuerdo que en esa ocasión tenía una amiga que me dijo, mira, yo trabajo de vacacionista para tener como dinero extra para Navidad, ¿va? Yo la verdad es que en ese entonces no estaba pensando como mucho en el dinero, porque gracias a Dios, pues, con el trabajo que ya tenía, pues iba solventando las necesidades básicas y que mi papá en mi casa, pues, no nos exigía mucho. Y mis necesidades básicas, amigos, ella me cobró mi primer teléfono con su trabajo. Y sí, por esos trabajos. Pero recuerdo que ese trabajo lo tomé porque yo me sentía muy mal. Y yo decía, si yo me quedo en mi casa, me voy a quedar llorando, me voy a quedar pensando cosas que no tengo que pensar. Ni siquiera estaba pensando en el dinero. Eso creo que fue un extra que después. Y cuando yo leí el libro que dice, el libro le puede dar cierto sentido. Y entonces, consejo para cuando nos sintamos mal, busquemos qué hacer. Porque de verdad cuando no tenemos cosas que hacer y estamos deprimidos o estamos dándole vueltas a ciertas ideas en nuestra cabeza, vamos por el camino equivocado. Pero y de repente encontramos un trabajo que nos ayude a salir de este tipo de pensamientos. Y no veamos como el trabajo otra vez, sino y de repente nos sirve hasta como terapia. En ese entonces yo recuerdo que yo conocí a personas nuevas, tuve amigos diferentes y eso me ayudó un montón. En ese entonces no lo reflexioné como lo estoy haciendo ahora. El libro me lo
me lo trajo. 84 años después. No, son como 10. Me lo trajo a la memoria, pero dije, wow, es cierto, nosotros siempre vemos el castigo como un trabajo o como el medio para tener dinero, pero no vemos que en el proceso podemos ser bendecidos a través de las personas que conocemos, de repente descubrimos nuevas habilidades, nuevos dones y nos topamos con nuevas experiencias. Y sabes que estamos tan acostumbrados a ver lo negativo del trabajo que se nos olvida o se nos pierde por ahí, que también hay bondad y algo hermoso en esto del trabajo. Y te voy a leer algo que dice aquí el autor. Dice: no solo necesitamos el dinero que nos da el trabajo para nuestro sustento, necesitamos el trabajo para sobrevivir y para vivir a plenitud. O sea, no se trata solo de lo que te puede dar, sino también el trabajo puede darle sentido a lo que haces y a quién eres, porque es a través del trabajo que tú puedes servir a otros, puedes servir a Dios. Y es que tal vez, ¿cómo voy a servir yo a Dios si yo trabajo, qué sé yo? No sé, soy cajero en algún supermercado, por ejemplo. Pero también ahí el Señor puede usarte, puede llevarte a donde no te imaginas. Sí, y solo sí, si logras ver cuán hermoso es el propósito del trabajo para tu vida. Y si logramos hacer esto, de verdad que vamos, si ya nos dejamos de, es que mira mis horarios, mira ni me pagan, mira que no sé qué. Y para comenzar, aceptaste el trabajo, no vamos a entrar en esa discusión. Pero ahí también puedes servir al Señor independientemente de dónde estés y lo que sea que estés haciendo y con quién estés. Y es que creo que un problema que tenemos nosotros, los cristianos en general, es que creemos que cuando se trata de servir a Dios, solo se puede hacer dentro de la iglesia. Cuando al contrario, tú tenés toda una vida y venís a la iglesia 2 horas, una vez a la semana. Imagínate si solo ese tiempo pudiéramos servir al Señor. No, tú servís a Dios todo el día, todos los días, desde que te levantás hasta que te acostás, con las personas que te topas, en los lugares en donde estás, sin importar que no parezca espiritual aquello que estás haciendo, pero ahí también estás sirviendo al Señor y ahí también puedes encontrar la bondad de Dios, no solo en tu vida, sino en la vida de las demás personas. Y yo sé que muchos patojos, oigan a la viejita, jóvenes, nos están escuchando y me gustaría que analizaran la idea de ¿te estás preparando lo suficiente para el trabajo que vas a desempeñar un día? Vos lo decías ahorita, pensamos de que solo dentro de la iglesia podemos servir a Dios. Yo recuerdo que cuando estaba empezando la universidad, venía igual con el pensamiento, a ver qué es lo que más da dinero. y lo primero que te dicen, administración de empresas y todo ese tipo de carreras. Y me encontré con que no era algo que a mí me gustaba, entonces dije, bueno, voy a servir al Señor y como para qué me puede servir una administración. Dejé la universidad y dije, voy a servirte, Señor, en todo lo que pueda. Y ahí estábamos, 24/7, hay que hacer esto, el grupo, vamos a hacer decoración, vamos a trabajar en tal cosa. Ahí estaba siempre. Pero luego entendí que yo debía prepararme para que en mi trabajo, cual fuera que sea, fuera excelente. Entonces muchos pensamos en que vamos a servir al Señor. Por ejemplo, voy a cantar. Y muchos tienen la habilidad, los dones de cantar. Pero si te puedes preparar para cantar, hacelo. Porque es la forma en que vamos a agradar al Señor. Si vamos a ser, como mi amigo Dani, como mi amiga Patti, dentistas, ellos se están preparando, solo veo que estudian. Súper pilas. Porque a través de lo que ellos hacen, yo sé que van a impactar a otras personas. Entonces, debemos empezar a pensar de una forma diferente y prepararnos para trabajar. Prepararnos para cual sea la labor que vamos a desempeñar en donde estemos. De repente,
y nuestro trabajo es, qué sé yo, una secretaria. Entonces, yo puedo estudiar un curso extra para ponerle un plus a mi trabajo. Si mi trabajo es contabilidad, bueno, voy a actualizarme para hacer mi trabajo de la mejor manera. No pensemos de que vamos a dejar el área académica para seguir al Señor por este lado, ¿no? Todo va en conjunto. Nosotros nos Claro. tenemos que preparar de forma integral para que nuestro trabajo sea excelente y que lo empecemos a amar de verdad. Obviamente, lo decíamos al principio, no estamos hablando del exceso, pero el trabajo de cierta forma va a ser parte de tu legado, porque si no te lloran en una empresa cuando te fuiste, wow, me quedaría pensando si de verdad, Sí. ¿qué les dejaste? Yo tengo un amigo que me dijo en una ocasión, uno de mis propósitos en la vida es marcar el corazón de todas las personas que yo conozca. Y yo cuando me lo dijo así, de todas, y conocemos. Y no se me olvida. Ahí me marcó a mí, porque no se me olvida que me lo dijo. Y qué bonito que nosotros dijéramos, mi propósito o parte de mi tarea es dejar marcada a las personas en mi trabajo o en cada trabajo que yo estoy. Creo que nos gustaría ir a esos lugares. Sí, y la verdad es que es triste. Yo recuerdo que... antes, cuando contratabas a alguien para XY trabajo y te decía, es que soy cristiano. Esa era como Suficiente. sí, tu carta de recomendación y ibas para adentro, pues, y a echar punta con todo. Pero ahora mejor ni digas que sos cristiano porque a veces, no, yo escuché ese comentario, es que yo cristianos no contrato. ¿Por qué? Triste. Porque son irresponsables, impuntuales, y son aquí, son... A la gran, qué triste. Porque entonces pensamos que como solo dentro de la iglesia podemos servir a Dios, entonces solo somos responsables, Buenos. ajá, En la iglesia. educados, responsables, honrados en las cosas que se hacen dentro del templo. Y a veces ni eso. Pero digamos que sí. Digamos que sí. Digamos que sí somos responsables con eso. Pero dejamos las otras cosas o todo lo demás fuera. Y es bien triste que lleguemos hasta este punto cuando nosotros mejor o más que nadie deberíamos ser quienes trabajen con excelencia. Como decías vos, ¿por qué no me voy a capacitar? ¿Por qué no voy a ser mejor en lo que hago, aunque no sea un trabajo que meramente ministerial? ¿Por qué no voy a prepararme más en, no sé, actualizo mi inglés, por ejemplo? No se me ocurre nada más. ¿Por qué? Si al final no sabemos si es eso lo que el Señor va a usar para que dentro del área ministerial luego le pueda servir. Pero tú no sabes hasta dónde te puede llevar esa excelencia dentro o fuera de la iglesia para servir a otros y servir al Señor. Yo creo que a veces es mejor, bueno, y es que estoy segura que no todos fuimos diseñados para servirle a Dios dentro de la iglesia o de algún ministerio. Le puedo servir a Dios siendo secretaria, siendo administrador, siendo diseñador. Tal vez el Señor es ahí donde me ha llamado, pero si yo no aprendo a ser responsable y yo no logro ver la belleza del trabajo en medio de ese lugar y vivo frustrado porque solo no puedo cantar, entonces estoy perdiendo la bendición de ver el llamado que Dios ha hecho a mi vida. Yo creo que es muy importante. Y también habría que decir que no solo o que no todo lo que se hace dentro de la iglesia también es sano, porque algunos probablemente en este afán de querer servir al Señor dentro de la iglesia empiezo a dejar de lado mi relación con Dios, y lo mencionaba también este capítulo. Dejamos de lado nuestra relación con Dios y nos enfocamos en solo el trabajo ministerial, y sin darnos cuenta creamos ídolos y servimos solo a ese trabajo ministerial, pero no estamos realmente sirviendo a Dios. Y entonces también tenemos que ser cuidadosos con cómo trabajamos dentro de la iglesia o el ministerio. Y la verdad es que fácilmente podemos perder la visión. Si nosotros dejamos de ver a Jesús en nuestro camino,
vamos a olvidar nuestro llamado y vamos a dejar de lado nuestro propósito y vamos a empezar a hacer cosas incorrectas. Y vamos a ver entonces nuestro trabajo o el trabajo en general como algo sufrido, algo doloroso o algo que es más penoso que de bendición para nosotros y para los demás. Yo me imagino que ahorita los trabajólicos van a estar festejando este episodio. Me voy a trabajar, permiso. Sí. Pero bien lo decías. Si el trabajo se volvió tu señor, estás mal. Entonces, es una línea delgada entre disfrutar tu trabajo y no ponerlo como tu Dios. Muchas cosas para analizar. La verdad es de que la vida es dura. Nos hace pensar. Sí, pero sí. materiales como este, creo yo que son para aprovecharse. Sí, y la verdad es que el autor se pasó con todo esto porque realmente le da una perspectiva diferente y la verdad es que a mí me hace mucho sentido y le da mucho valor y me lleva, qué sé yo, a desechar algunos pensamientos y ¿por qué no aplicarlos a nuestro día a día? ¿Por qué no hay cuando estás ahí renegando de algo que estás haciendo, de tu trabajo, de tu jefe, de tus compañeros? Regresamos a esta palabra o a esta lectura y encontramos el verdadero significado del trabajo y el verdadero significado de por qué Dios nos ha llevado hasta el lugar en donde estamos y realmente cambiamos la perspectiva de lo que estamos haciendo. Y cuando estaba analizando y pensando, ¿y qué podemos sacar para compartir de este capítulo? Me recordé que cuando nos casamos, por ejemplo, nunca imaginamos de que Dios tiene que ver con respecto a tu sexualidad y el área sexual de tu matrimonio. Ajá. O de repente nunca imaginamos de que Dios tiene que estar bien metido en las finanzas. Siempre lo tenemos como a Él por aparte. Uh-huh. Y nunca hubiera imaginado lo involucrado o tan, ¿cómo podría ser? Tan presente que está en el trabajo también. Siempre Dios y el trabajo. Pero Dios está en todo, desde las finanzas, en la vida sexual. Y es que solo porque no nos gusta escucharlo junto, no quiere decir de que no esté ahí. Entonces, Dios está en tu trabajo y te llevó ahí por alguna razón. A todos nos llevó. Todos tenemos trabajo, no hay nadie que no tenga trabajo. En casa. ¿Te paguen o no? ¿Hay algo a fin de mes o no hay? Todos tenemos trabajo. Pero qué bonito sería empezar a hacer las cosas diferente. Que cuando saques la basura hoy, digas, gracias Señor, porque tengo salud para sacar la basura. Que cuando mañana te levantes, así con el pelo todo alborotado, y que tengas que salir a trabajar, digas, gracias Señor por mi trabajo. De verdad, yo me siento retada por este libro. Y no se pierdan los demás episodios porque seguramente van a estar buenísimos. Y pues creo que la gran lección es de ahorita que regresemos. Bien felices a hacer la cena. Vamos a ir a hacer la cena. Bueno amigos, si ya saben el reto de la semana, sonrían en su trabajo, bendigan su trabajo, amen su trabajo, sirvan en su trabajo, no solo a las personas, sino también al Señor. Y nos vemos nosotros por aquí. Ha sido un gusto, ha sido un placer poder compartir con vos este micrófono y compartir con todos ustedes este capítulo. No se pierdan los siguientes capítulos que van a estar así de buenos o mejores. Así que un abrazo y nos vemos a la próxima. A la próxima. Never met a match I couldn't handle. Get ready for a battle, 'cause you know